Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. De regreso con Perspectiva a través de esta Radio Eternidad, ya estamos por acá, Julián Musa, Francis Vargas y nuestro invitado. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu espacio. Hola Francis, de verdad que estamos muy contentos de estar por aquí otra vez en Perspectiva. Gracias a todos aquellos que están apoyando este programa y que apoyan también todos los programas de la emisora de Radio Eternidad. Y estamos muy contentos, Francis, porque estuvimos pensando y el Señor puso en nuestros corazones, ¿verdad?, poder tocar el tema, el impacto de la música en el individuo, la sociedad y la cultura. Entendemos que es un tema de actualidad, un tema que permea nuestra sociedad y es muy importante que podamos ver todo esto, ¿verdad?, desde una perspectiva, una cosmovisión cristiana. Francis, y estamos contentos con el invitado que tenemos hoy. Bueno, sí, le damos gracias a Dios que pudimos conseguirlo. Es un hombre bastante ocupado, un hombre de familia, de carrera. Por acá tenemos hoy, Dios nos da el honor de tener al gran músico y maestro, Alberto Rincón. ¿Qué podemos decir de él? Pues hasta hace poco estuvo liderando lo que fue la Sinfónica Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juvenil, donde estuvo promoviendo y conduciendo cambios importantes desde ahí eso, en beneficio de la cultura, sí, de conquistar nuevos talentos, nuevos jóvenes. Él estuvo ahí haciendo una labor de rastreo, de localizar nuevos talentos para nosotros culturalmente en la música, porque lo necesitamos mucho, seguir creciendo en ese renglón, que eso no sea arrebatado por todo lo que está pasando hoy en día. Él es el director de la iglesia, bueno, él es el director de la Escuela Apasionato también. Es una escuela de música donde él ahí pues sigue extendiendo su labor en beneficio de mucha juventud. Bueno, y también tú hablabas de directora en la iglesia, sí, su trabajo ya ministerial. Él es el director, sí, de la alabanza en la iglesia, que conduce todo lo que es la música y la alabanza. Y también hay que decir algo importante, y es que él viene de una generación de músicos, de violinistas, su papá, su hermano, él, y lo importante es que él está pasando ese legado a sus hijos. Así que yo creo que ya es hora de que me gustaría de verdad saber cuáles son los instrumentos, porque veo que toca varios instrumentos, ¿verdad? No, es un maestro y ahí se está enseñando de todo lo que es bueno para la juventud en respecto a lo que es música. Así que ya, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano en Cristo, Alberto Rincón. Buenos días y bienvenido a Perspectiva. Buenos días. Un placer, hermanos. Gracias por la invitación. Para mí siempre ha sido muy grato cuando puedo venir aquí a Radio Eternidad, porque sabemos que llegamos a un público conectado con el Señor. Eso es lo importante. Bueno, sí, nosotros venimos de una familia de músicos, desde mi tatarabuelo, violinista, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis hermanos. Yo tengo dos hermanos que están en Estados Unidos, Antonio Rincón y Pedro Rincón, son violinistas de toda la vida. Uno dejó la medicina para dedicarse a la música, el otro dejó el derecho para dedicarse a la música y emigrar hacia Estados Unidos. Los genes pesaron más. Corre por la sangre, como dicen aquí. Son miembros de la Sinfónica, uno en Florida y el otro de la Sinfónica en el Bronx. Y nosotros también ganamos 3 becas para irnos hacia Estados Unidos, pero decidimos quedarnos en nuestra isla. Gracias a Dios. Ir, venir y ir agrupando conocimientos, teniendo festivales, fuimos a festivales de orquestas, campamentos especializados para técnica avanzada de violín. Fuimos a competencia, ganamos competencia. En nuestra juventud hicimos de todo con la música y fuimos también fundador de la orquesta, la primera filarmónica juvenil del país en los años 80. Tremendo, gloria a Dios. Entonces después, en el año 85, cuando llegamos aquí a IBCJ, pues bueno, pasamos a ser miembro de la orquesta, de la iglesia.
Y luego fuimos violinistas. Inmediatamente pusimos nuestros dones en operación en la iglesia como violinista. Y finalmente, para hacer la historia más corta, ¿verdad?, me casé con Raquel Vargas, una miembro de la iglesia de 40 años también. Y ella, mi esposa y yo tenemos 3 hijos, los 3 son músicos, Sí, 2 chelistas, hemos visto eso. un violinista y violista, y uno de ellos también es cantante barítono, que acaba de ser admitido en una orquesta, en una universidad en Londres, en Gales. Así que nada, nuestra vida nosotros la consagramos y la dedicamos a la música. Yo soy administrador de empresas también, y dedicamos nuestros recursos, nuestros talentos hace ya unos 15 años a desarrollar el programa Apasionato, que es un programa o es una academia orquesta, donde nosotros le damos una disciplina muy exclusiva. No somos una simple academia, sino que los muchachos logran obtener un nivel bien elevado, hasta el nivel superior, todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero tenemos los tres espacios: elemental, intermedio y superior, y ahí también se pueden desarrollar como músicos de orquesta. Y tenemos la Filarmónica Apasionato, con la cual hemos hecho muchísimos conciertos. Nos hemos presentado en el Teatro El Cibao, en Bellas Artes, en el Teatro Nacional, en los parques. He visto presentaciones que ustedes han hecho también fuera del país, que se han llevado jóvenes de aquí. Sí, esa ya, bueno, cuando yo fui llamado a dirigir la Sinfónica Nacional Juvenil en el 2016, pues nosotros llegamos allá y encontramos la orquesta con 16 miembros. Hicimos un trabajo arduo y la llevamos a 107 miembros. Wow, tremendo. Y nuestro primer concierto fue con esos 107 miembros a los 3 meses. Preparé un concierto con la Sinfonía de Borja frente a todas las autoridades, los ministros, en el auditorio del Ministerio de Cultura. Y de ahí en adelante todo fue bendición tras bendición y crecimiento tras crecimiento. Dimos muchísimos conciertos en todo el país y en todos los teatros, y finalmente nos decidimos, por invitación del embajador alemán. Sí, vi ese video. Nosotros decidimos competir en lo que es el Young Euro Classic. Eso es el festival de las mejores orquestas sinfónicas del mundo, pero había que mandar 3 horas y media de video. Evalúan al director y a la orquesta. Y cuando llegó la noticia al país de que fuimos admitidos, ya ustedes saben la celebración que hubo aquí, y la acción de gracia de todos los cristianos. Un gran logro. Una de las cosas importantes que pudimos vivir en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil fue que hay muchos creyentes y pudimos también llevar muchos creyentes, y la conformamos con inicialmente el 50% de la orquesta eran miembros de nuestra academia, es decir, que empezamos a nutrir la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, y hoy en día era el 80% ya. Qué es decir, que el trabajo que hemos hecho a nivel privado lo fuimos llevando hacia el Estado. Fuimos a Berlín, fuimos a Hamburgo y fuimos a Francia con la orquesta. Con esos jóvenes para allá. Fuimos una selección de 85 personas y una orquesta de 75 jóvenes, y causamos una sensación extraordinaria allá con la música de los grandes maestros y nuestra música local. Esa fue la experiencia. Bueno, sabes, Rincón, yo tuve el privilegio de participar en 2 de los últimos conciertos, que vienen más, que organizaste, y uno de ellos fue muy, muy interesante, porque... Bueno, que a tus hijas les gusta la música. Sí, claro, también estudian en la Academia Apasionato. Exacto. Puedo dar fe y testimonio de que están recibiendo una gran formación musical y disciplina, pero decía que tuve la oportunidad de participar en 2 de los últimos conciertos, y la verdad que uno de ellos fue muy especial, porque tuvimos la oportunidad de ver a 3 ganadores de festivales internacionales. Había un chelista, un violinista y un flautista. Así es. Eso fue un espectáculo, la verdad que sí. Bueno, te trajimos acá porque queremos hablar sobre este tema: el impacto de la música en el individuo, la sociedad y la cultura. Lo primero que queremos saber, ya la ciencia ha hecho sus estudios, pero queremos la voz de autoridad también de una persona, de un músico que está dentro del área. ¿Por qué la música es un elemento fundamental en la cultura de los pueblos? Eso es una excelente pregunta.
Fíjense que, de hecho, Platón, Aristócrates, Sócrates, todos los filósofos decían que la música debía ser regulada por el Estado y era una responsabilidad suprema del Estado. Porque la música define mucho lo que es una cultura. Nosotros podemos hacer una radiografía a partir de la música que consume una cultura. Y es sumamente importante el hecho de que se entienda esto, porque una vez entendamos ese punto, la iglesia cuando conecta dice, bueno, hay cosas que convienen, hay cosas que no convienen, pero la cultura, que es la expresión de los pueblos, es el quehacer de los pueblos, es todo lo que produce y lo que se cultiva dentro de una sociedad. La música es una de las expresiones del alma de una sociedad. Así que por eso nosotros, si lo llevamos rápidamente al plano actual, que nos quejamos del índice de violencia tan elevado que hay en nuestro país, bueno, usted va a los barrios y usted ve qué están consumiendo los barrios y cómo expresan en los barrios, cómo se expresan los barrios la música y a qué lo empuja. Entonces ahí hay un mensaje de violencia, no solamente en el aspecto meramente de sonidos, sino también en su lírica. Y eso combinado es terrible. Así que se ha ya estudiado de manera vasta que la música a nivel biológico, se han hecho estudios de cómo impacta en la conducta y cómo impacta en el estado de ánimo del individuo. De hecho, la primera vez a principios del siglo XX que se pudo analizar esto fue un soldado que le cayó una barra de acero en el cráneo y su cráneo, él quedó vivo, pero quedó la membrana del cerebro expuesta. Y entonces tomaron a ese individuo para hacer experimentos y ver cómo se conduce el cerebro mientras se escucha música. Y cuando se le expuso a escuchar música cargada de mucho ritmo y de mucha armonía y mucha melodía bien explosiva, pues se inflamaba y se podía ver la membrana inflamada. Cuando se le ponía una música tranquilizadora, una música suave, una música con tonos, vamos a decir, menores, que la gente la puede entender, tonos más, como más suaves. Bueno, el tema, y con un ritmo más articulado, pues así mismo la membrana bajaba. De ahí empezaron a investigar y ya así se usaron con la tecnología más moderna que tienen los científicos, se usaron los equipos de tomografía y una serie también de equipos modernos específicamente para ver cómo se conduce el individuo cuando se expone a cierta música. Ustedes ven una película sin música y pierde todo sentido. Sí, eso es verdad. Y la música nos ha invadido en todas partes. El supermercado, en el vehículo, en la casa, la música nos acompaña en todas partes. Entonces, desde ese punto de vista, minimizar el impacto de la música en la cultura sería una simpleza. Y de hecho, Rincón y Francis, estuve escuchando el testimonio de una niña que, por la misericordia de Dios, pues se salvó del reciente tiroteo que hubo en la escuela en Texas, y ella decía que el joven que estaba tiroteando, Salvador Ramos, tenía una música. Ella dice, había una música que le había puesto él, tenía una música, quizá en su mochila o algo. O sea, mientras él hacía esos actos de matar a esos niños, tenía una música que él estaba escuchando. Y eso fue un testimonio que dio una de las niñas que se salvó. Entonces ahí lo conecto con lo que tú estás diciendo. O sea, hubo como algo como para él motivarse a seguir haciendo a hacer lo que quería hacer. Muy triste, pero es así, es así. De hecho, hasta los grandes compositores, que más adelante hablaremos de eso, usaron su música. Por ejemplo, Hitler, su música era la de Wagner, porque Wagner, la música de él estaba
dirigida a exhibir el poder de la música, y le quitó protagonismo a las cuerdas y se lo dio a los metales y a la percusión, para emular la grandeza. Entonces, Hitler adoptó justamente la música de Wagner, y de hecho, cuando iba Rommel fue un, vamos a decir, un gran capitán del general de Hitler, y como él atentó contra la vida de Hitler, pero como quiera hubo que enterrarlo como héroe, y simularon que él no era parte, pero realmente sí era parte, iban a utilizar una música de Wagner, pero la música de un funeral, de una obra que expresa un cortejo fúnebre, se iba a usar para el entierro de Rommel, y no la usaron porque esa obra hablaba de que estaban enterrando a una víctima, y entonces él sacó esa obra de Wagner y colocó la heroica de Beethoven, para que ustedes vean el impacto que tiene el uso de la música, ¿verdad? Así es. Yo pues me he dado cuenta, incluso mi esposa trabaja en el área de la salud y me comenta que hay médicos que les gusta cuando están en las cirugías escuchar una clase de música, y como bien decía el maestro Rincón, tú vas a los restaurantes y tú escuchas una música específica. Vas al supermercado y escuchas también un tipo de música. Las tiendas, un tipo de música. Incluso aunque parezca gracioso, pero hasta hay ciertas granjas de ciertos animales de producción que le ponen un tipo de música. Es que la música es, exacto, es un vehículo por excelencia para transmitir y llevar ciertos, ciertas cosas a la psiquis del ser humano. Entonces, ya sabemos que la música puede influenciar la conducta humana y las formas en que la puede afectar también. Desde su psiquis, que afecta directamente todas sus emociones y determina también lo que hace, Rincón, ¿verdad que sí? Nos empuja. De hecho, ese ejemplo que dio el hermano Musa es importantísimo. Hay jóvenes incluso que cierta música los incita hasta el suicidio. Sí, de hecho, hay registros ya de eso, penosamente, muy triste, ver cómo utilizan el guitarrista famoso Jimi Hendrix, él decía que le dieran un auditorio 15 minutos y él hacía con ese auditorio, esa multitud, lo que él quisiera, y así lo hacía. Wow. Una vez tremendo eso. Destrozó la guitarra delante del público en una supuesta simulación de ira, y la gente que entró en un frenesí colectivo. La música tiene un poder en esa dirección, no nos pide permiso para llegar a nuestras emociones. Ahora mismo nos ponen un sonido de marcha militar y todos nos ponemos en tensión, en atención. Atención. Igualmente, si nos ponen una musiquita romántica, nos ponemos. Si está la pareja, no le da su abrazo. Empiezo a recordar la sierva de una vez, mi esposa, ¿verdad? Así que eso, Dios creó la música de esa manera, y nos creó a nosotros. Y nos creó musicales. Nos creó musicales porque Dios es musical. De hecho, el cuerpo humano tiene ritmo. Nuestro ritmo cardíaco, si se altera, nos da una arritmia. Eso sucede también en la música. A veces uno tiene alumnos que son arrítmicos, se van adelante y entonces o se quedan detrás. El tema es que Dios nos dotó con el arte de la música. Por eso, aún aquellos grandes genios reconocían que sus dones, Mozart y Beethoven lo reconocían siendo inconversos, que ellos no podían ser los dueños de ese don, y por eso tuvieron una producción tan amplia de música tan trascendental. O Haydn, que escribió la creación de Haydn, o Beethoven, que compuso la pastoral, todo inspirado en la creación de Dios. Rincón, no sé, me corriges, era Sebastian Bach que firmaba Soli Deo Gloria sus obras. Sí, en todas sus obras. Él era reformado, de los reformadores, y Juan Sebastián Bach
que se le llamó el padre de la música porque descubrió los elementos contrapuntísticos y de fuga y todo lo que nos permite a nosotros ahora disponer de lo que es la sinfonía o la mezcla o la armonía de instrumental a la escala que nosotros conocemos hoy en día, sinfónica. Eso fue Juan Sebastián Bach en el 1700 y pico que empezó a desarrollar la polifonía. Él fue un gran hombre de Dios, quedó huérfano a los 10 años, y Juan Sebastián Bach es un ejemplo y una inspiración para todos los creyentes. Compuso la Pasión de San Mateo, según San Mateo, un oratorio bellísimo, pero toda su música, como bien dices, aún fuese un cuarteto o una composición para un violín, al final su firma era Soli Deo Gloria. Por eso nosotros nos inspiramos y a nuestra fundación le pusimos, o sea, Fundación Soli Deo Gloria, que es una fundación que busca chicos talentosos y tratamos de apoyar económicamente cuando se puede. Pero sí, buena observación. La verdad que muy interesante. ¿Qué papel, maestro, o rol ha desempeñado la música en los diferentes procesos históricos y sociales a través de los siglos? Porque esos cambios, sí, ¿verdad? Esos cambios, porque uno sabe que la pintura ha estado en diferentes puntos de la historia, pero no sin que la música haga su influencia. En esos cambios históricos nos hablaste de aquellos sabios griegos, de esa gente de atrás, de Atenas, Platón, toda esa cuestión. Sócrates. Desde allá viene la música siendo ya parte esencial de la cultura. Desde allá hacia acá. Sí, en Grecia se desarrolló y se respetó mucho la música. Pero para que ustedes vean, en los libros de historia de la música hay un capítulo especial para hablar de del ministerio o de la música, la expresión musical en Israel. El ministerio de alabanza o de música, ¿verdad? Vamos a decir, todo lo que rodeaba la adoración en el pueblo de Dios, habían 4,000 integrantes, entre músicos, instrumentistas, cantores, trompetistas, para que ustedes entiendan, la convocatoria al culto, el llamado a adoración, lo hacían 120 trompetistas. ¿Estamos hablando de David de allá atrás? Estamos hablando de crónicas, sí. ¡Wow! Vaya. Aunque Jubal... Y esa información hasta en los libros que tienen que ver con música, no estamos hablando de libros de música que hablan del cristianismo, sino libros de historia de la música, se habla de eso. Es una de las primeras referencias que toman, gloria al Señor. donde Tremendo. hay una organización y una expresión musical organizada. Después igualmente los griegos, con los chinos también hay algunos registros, pero el pueblo de Israel tenía una organización extraordinaria con Asaf y Chenanías, que eran los dos líderes de esos 4,000 músicos, y eran también hombres que tenían 284 maestros dedicados a esa obra. Wow. Y ahí dentro del templo, ustedes lo pueden buscar en Primera de Crónicas 9:33, habla de que ahí habitaba gente, vivía gente dentro del templo, y de día y de noche estaban ocupados en esa obra. Es decir, que ellos estaban alabando a Dios dentro del templo y haciendo música las 24 horas del día. Ibas a hablar de Jubal, mencionaste a Jubal. Sí, Jubal, padre de todos los que tocan flauta, hijo de Caín. Para que vean que no necesariamente... Miren, si quieren, tú mencionaste el primer libro de Crónicas, capítulo 9:33, ¿verdad? Así es. Dice, también había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otro servicio, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Eso era así. Bueno, en este día estamos tratando el tema, el impacto de la música en el individuo, la sociedad y la cultura. Agradecemos esa vasta sintonía, Rincón,
que nos sigue a través de los 990 y también a través de radioeternidad.com. Mucha audiencia, diferentes países. Damos gracias porque ustedes están en nuestra sintonía. Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario es bienvenido. Y recuerden que este espacio va a ser subido a nuestra plataforma de YouTube unas horas luego de que termine acá, en Radio Eternidad. Maestro, ¿cómo ha impactado la música a través de los siglos? A la iglesia ya vimos lo que ha hecho a través de los cambios históricos, pero a la iglesia vamos a centrarnos ahora aquí, la adoración de los creyentes. Sí. Sabemos por la Biblia lo que pasó en las esferas celestiales con la música, donde la música Dios plasmó ahí, que fue parte protagónica de un proceso que luego se desencadena con el asunto de Luzbel en aquel tiempo, que era el encargado. Es interesante cómo Dios hace que la música aparezca en todo el proceso. Háblanos un poco de eso desde allá y cuál ha sido el impacto en la iglesia, qué ha producido en la iglesia y cómo en la actualidad este fenómeno sigue impactando. Y los retos, ¿verdad?, que tiene la iglesia en ese sentido. Con todo este modernismo y todo lo que que eso pasa, es importante. ¿Qué es, qué no es? Sí, ahí vamos a detenernos un poquito de tiempo, pero para no dejar que me quedé un poco incompleto con la pregunta anterior. Adelante. Es muy importante entender que sí, la música ha jugado en la transformación de los pueblos un rol impresionante y siempre ha sido utilizado por los poderosos gobernantes para mostrar su fuerza, su cultura, su identidad. Fíjense que cuando Daniel recuérdense la estatua de Nabucodonosor, sí, ¿verdad? Ahí había, primero lo precedía una música, ¿verdad? Para hacer llamar la atención de que ese era el momento de hacer lo que había pedido el rey. Y todos los emperadores tenían su música, es cierto. Identificaba. También en las grandes guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, los músicos jugaron un rol importantísimo para sanar a la gente. Estaba encarcelada, así como estuvimos en la pandemia, la gente estuvo encarcelada con el tema de la guerra y los músicos jugaron un rol importantísimo salían a veces a la calle a tocar y se generaron composiciones como Saint-Saëns hizo unas composiciones bellísimas. Los rusos tuvieron también una prolífera producción musical. Pero en todo ese proceso, hermanos, la iglesia iba paralelamente haciendo y sufriendo transformaciones. Cuando ustedes saben que la iglesia católica, que estuvo básicamente usurpando lo que era la iglesia de Cristo. Y de ahí se derivó la reforma. Juan Sebastián Bach después vino más adelante y todos esos grandes hombres, pero Martín Lutero fue uno de los que afectó más para que esa transformación de la iglesia, ese cambio de una expresión musical que era exclusiva de sacerdotes, era exclusiva de algunos hombres especiales, pasara al pueblo, y entonces la adoración cobró, y la música y la expresión y la himnología cobró su sentido real dentro del pueblo de Dios. Es decir, ya la música era la congregación cantando. Eso era el ministerio de música. Poner a la congregación a cantar. Antes eso estaba reservado para monjes y para un grupo de hombres, así como estaba reservada también la enseñanza y la predicación y hasta leer la Biblia. Entonces, así es. La música jugó un rol importantísimo en ese paso, porque Lutero empezó a utilizar la música para difundir la doctrina. Calvino fue otro, fue un gran también, un hombre celoso con respecto al uso de la música. A diferencia de Lutero, Calvino limitó el uso de los instrumentos. Interesante eso. Pero Lutero no. Lutero decía que todas las artes debían estar dedicadas a darle la honra y la gloria a Dios.
o sea, eran dos visiones distintas. Exacto. Porque Calvino estaba muy preocupado con la influencia de la cultura hacia el pensamiento cristiano, y Lutero estaba más bien pensando en reformar el pensamiento cultural del hombre, para que cuando estas personas vinieran a ser parte de la iglesia, ese pensamiento estuviese más o menos reformado, más o menos alineado a principios que Dios establece en su palabra. Exactamente, porque ¿qué sucede ahora? Quizás me entiendan con este ejemplo que es bastante básico. Un joven vamos a decir, de una banda, la Chiquibanca, se convierte, era guirero, y lo único que él sabía hacer era eso, pero el hombre se convierte genuinamente. ¿Qué vamos a hacer con ese guirero? Y lo que toque su quiere, guira. O sea, que él quiere venir a adorar a Dios con su guira. Pasó una vez un hermano en nuestra iglesia que se convirtió, que era de un casino, y el hombre tenía, ¿qué hago? Esta es mi vida. O sea, el creyente, como vive por la fe, el justo vive por la fe, tiene que tomar decisiones también que van a ser radicales muchas veces. Con el tema de la música sucede lo mismo. Calvino tenía esa tensión, y entonces por eso él decía, solamente permitimos que el órgano solamente, pero la guitarra era del mundo y todo lo que saliera de ahí. Entonces, esas dos visiones todavía permean la iglesia al día de hoy. Permíteme, porque todavía esas dos versiones de ideología respecto a la música están ahí presentes. Hay iglesias que deciden una cosa, otras deciden otra, pero si nos vamos a lo real, ¿hay algún instrumento que no es adecuado? La visión de Lutero, no. La guitarra, el piano, todo instrumento. Uno no sabría hacer exactamente la traducción de los instrumentos del pasado. Hay gente que sí lo sabe, ¿no? El címbalo, que sí esto. Nombres extraños, pero ellos adoraban con todo lo que fabricaban. Había, por ejemplo, en el ministerio, o en el ministerio de alabanza, de música del pueblo de Israel, la flauta de doble aulos estaba prohibido, y todo instrumento que proviniera del contexto pagano no lo permitían. Y por eso David tuvo que inventar instrumentos. Pero los instrumentos que él inventaba eran instrumentos que muchas veces eran variaciones. Por ejemplo, había flauta después. Sí, ¿no? Había, pero no la de doble aulos, sino la de doble aulos ellos la veían como la inventaron los griegos, era una expresión pagana, entonces era una flauta de un solo tubo. La de doble aulos era la que tenía dos salidas, entonces ellos la rechazaban porque tenía una vinculación con un dios pagano. Entonces, ciertamente, ahí viene esa tensión. El creyente, como dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay ciertas cosas que, derivados de principios bíblicos, tú sabes qué conviene y qué no. Exacto. Por ejemplo, si tú tienes, que sabes que nuestro merengue es la música autóctona nuestra música criolla, música que ya incluso se ha considerado patrimonio de la humanidad. Bueno, es una expresión de nuestra cultura que expresa alegría, expresa nuestro colorido, expresa la energía de este pueblo. Sin embargo, hay cosas del merengue que tú no puedes tomarla para el uso de la adoración. ¿Por qué? Exacto. Porque te va a generar imágenes. La música tiene esa facultad de que tú estás escuchando hoy una música en un contexto que te recuerda algo, y eso queda en tu memoria tal cual tú fuiste impactado con la música. Entonces, ¿qué memorias te va a traer a ti el merengue en la adoración? Chercha, sí, una alegría, pero una alegría banal. Te va a traer tú con una pareja. Entonces, no los estilos tú los puedes ir limitando y, vamos a decir, usándolo en el contexto del carácter de Dios, porque Dios es alegre. No estamos diciendo que porque el merengue sea alegre, entonces Dios es aburrido. No. Lo que estamos diciendo es que esta música tiene un diseño muy específico. Claro. Hay otro que tiene un diseño
también muy específicos, que tú dices, que está muy identificado. Sí. Por ejemplo, tú poner una bachata de amargue, una cosa, tú sabes que eso te va a traer a ti unos recuerdos que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Maestro Rincón, entonces hay que hacer una modificación prácticamente al filo de la espada, porque todos los países tienen una cultura musical y toda la gente se desarrolla oyendo. Por ejemplo, la ranchera, la cumbia, el vallenato, es parte de su expresión, donde está la alegría, donde está la pena, donde está la nostalgia. Entonces, nosotros tenemos el merengue. Hay que pedir entonces mucha sabiduría a Dios para hacer un equilibrio, para ver qué elementos se usa. Quizás elementos que se puedan utilizar pero no de manera similar a como la cultura lo utiliza, diría. Porque, Maestro Rincón, no es que hay específicamente una música cristiana. No. Todos adoren con esta. No podemos decir eso. Realmente lo que hay es una música que refleja más orden que otro. Eso es. Hay una música que refleja más equilibrio que otro. Hay una música que define más la melodía que otro. Por ejemplo, hay géneros musicales que están basados exclusivamente en el ritmo. Eso es un desequilibrio. Exacto. El rap, el reggaetón son géneros que el dembow, todas esas expresiones, aparte de la connotación y la asociación que tienen. La lírica. Sí, pero la lírica, bueno, hay gente que le pone un verso bíblico a eso. Entonces, sí, te digo, no tiene sentido que nosotros hagamos eso cuando sabemos que el diseño de esa música tiene un mensaje muy particular. Se inventó para algo. Exacto. Entonces, a veces hay géneros que tú lo debes de rechazar solamente por eso. Por ejemplo, los jamaiquinos se drogaban cuando la expresión con el reggae. Con el reggae, o sea, lo usaban, viene de esas tinieblas. El rap viene de los guetos profundos, de protestas y cosas así. A veces uno tiene que, vamos a ser creativos. El reggae viene del reggae de ese jamaiquino que tú mencionas, Rincón. Eso viene de los rastafaris. Incluso eso viene de una secta que promueve el uso de marihuana para tú conectarte con Dios. Bob Marley fue su mayor representante. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo yo voy a llevarle eso a mi Dios? O sea, son cosas como esas que el creyente debe usar el discernimiento. Pero, volviendo al punto del orden, que Dios es un Dios de orden, la melodía, la música tiene 4 elementos fundamentales, que son el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Si yo me baso en uno de ellos, yo no estoy haciendo música equilibrada. Yo tengo que tener un equilibrio. La melodía debe primar sobre el ritmo. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas son importantes. No, la verdad que ha sido un conversatorio muy interesante, es vasto, o sea, yo creo que más adelante tendremos que abrir otro espacio. No, Rincón, Julián, te vamos a avisar, hermano, ya te estamos comprometiendo en el aire. Esto es un pequeño dessert, un pequeño póster, porque hay muchas cosas que se pueden analizar todavía. La música es vasta, vamos a avisar. Influencia. ¿Algo más que quisieras agregar? Ya estamos finalizando. Eso es importante, que la iglesia entienda esto. Por eso hay que darle a personas entendidas, poner en las manos de personas entendidas en la materia en los ministerios de música. Porque así yo he escuchado jóvenes que dicen, no, pero qué estilo, y hablando de estilos, bueno, la música no es estilo. La música es una expresión cultural muy espiritual, muy creativa, pero los estilos lo inventamos los hombres. Eso es. Sí. Entonces, el corazón es engañoso, como sabemos. Así que, mientras más apegados estemos a los principios, podemos usar incluso hasta un rock, sin que eso llegue a alterar, ¿verdad? Miren que hay un libro que ataca duramente el rock. Sin embargo, es una expresión cultural de que a lo largo de los años, ya ahora eso no es nada. Para lo que estamos viendo. Y quería ampliar, pero no hay tiempo para eso. Yo tengo una norma de que después que pasan 10 años del uso de un himno o de un grupo musical, si permanece
en fidelidad y todo. Entonces uno puede usar esa música de eso. Puede renovarlo. Pero lo mejor es que se compongan nuevos himnos. Sí. Esto sería motivo de un programa. ¿Por qué no se están componiendo nuevos himnos al nivel que nosotros recibimos el impacto de Wesley, de Augusto Copley, ¿por qué? Porque hay una sequía en cuanto a la producción de himnos. Y lo que me ha gustado, Francis, de esta entrevista es que quien está hablando, aparte de que es un cristiano, es un profesional de la música. Sí. Y yo creo que damos gloria a Dios por todas estas cosas que tú has compartido con nosotros, Rincón, que yo sé que es de mucha edificación, tanto a personas creyentes como no creyentes, que puedan estar escuchándonos y viéndonos a través de este programa. Así que muchísimas gracias una vez más, Julián, por estar por acá. A ti, Alberto, gracias por nutrirnos con tanta sabiduría. Y más adelante, pues yo creo que este espacio va a tener una segunda parte. Así es. Gracias a todos ustedes que han estado en nuestra sintonía. Recuerden que este espacio va a ir directamente a nuestra plataforma de YouTube. Luego de que termine acá, que aquí terminamos por hoy Perspectiva. Muchas gracias por y hasta sintonía. El próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Dios mediante. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.